Bueno, acá seguimos con los videos del primer taller. Este es el segundo video del primer taller. Espero que el primero, si hay alguna duda, igual lo voy a poner en la publicación y en la explicación, la anotan, o sea, la anotás y ahí después sacamos las dudas en un grupo que va a estar para esas cuestiones y ahí vemos, o sea, si hace falta hacer un taller más así en vivo o algo así donde puedan hacer preguntas y yo les responda y bueno, coordinamos eso. Pero este taller es bastante... Bueno, lo que tiene este taller, es que yo reuní todos los fundamentos de los que la bioneuroemoción se toma, ¿no? Esa es la función de este taller, para poder entender de dónde sale esta metodología y aparte saber aplicarla y no incurrir en errores, ¿no? En errores de percepción, más que nada. Porque bueno, toda esta metodología conforma una estrategia, un montón de estrategias técnicas, actos psicomágicos que te llevan, y aparte de todo lo que uno va aprendiendo, te llevan a ver desde la visión de unidad. Pero no que solo existo yo, porque hay una corriente, o la gente lo toma mal, no sé, que va hacia el individualismo, ¿no? Y no es la idea. Porque la conciencia de unidad, si el otro está bien, yo estoy bien, si el otro está mal, yo estoy mal. Pero no es tan simple, no es tan simple. Si el otro día escuchaba a un chico que es físico, está estudiando física cuántica, no sé si todavía ya tiene algún título, creo que sí, que es ingeniero o algo así. Y él habla de estas cuestiones de que la ciencia está rozando con la espiritualidad, y que en algún momento lo que se está descubriendo es que todo está unido, y él decía que llegaríamos a la conclusión que si yo estoy bien y el otro tiene hambre, yo también tengo hambre. Sí, pero no es tan así. O sea, si el otro tiene hambre y está mal por injusticias, que es por eso que tiene hambre, bueno, eso me va a llegar a mí en forma de que voy a tener hambre de otras cosas. Voy a necesitar amor y no lo voy a conseguir, por ejemplo, ¿no? Voy a necesitar algo que me alimente, porque no solamente somos un cuerpo, también somos alma, ¿no? Entonces, eso lo vamos a aprender bien cuando hagamos la sombra, creo que está ese taller, la sombra, el espejo. No sé si está incluido en el transgeneracional o qué, ahora no me acuerdo, pero ese taller lo vamos a hacer para aprender a mirarnos, ¿no? A mirarnos en ese espejo, porque a veces no es tan fácil y la gente se complica o le agarra bronca porque dice, yo no soy asesino, sí, todos somos asesinos. El asunto es que nos pongan en situación, y todos somos capaces de matar. Somos potenciales asesinos. No, por ahí no ejecutamos una acción, pero sí de pensamiento, por eso lo que hay que cuidar mucho, que ahora después en este video va a venir Garnier, es la manera en que pensamos, ¿no? La manera en que pensamos de los demás, la manera en que pensamos de nosotros, porque el pensamiento es energía, y esa energía no es que no va a ningún lado. Bueno, este video vamos a seguir con Hammer, pero vamos a seguir con los otros, ¿no? Hasta que termine el archivo de las bases de la bioneuroemoción, que son un montón. Como para que sepan, y después ustedes, si quieren, pueden ampliar
que yo creo que con lo que más o menos uno puede captar y aprender, no hace falta ampliar tanto, pero si uno quiere puede ampliar. En Hammer yo diría que pueden ampliar lo que quieran, porque bueno, hay libros de él, hay videos también. No videos directos de Hammer no hay tantos, pero hay. Sí hay gente hablando de biodescodificación y que no saben mucho de Hammer. Yo tampoco sé un montón, pero voy aprendiendo enseñando, ¿no? Voy aprendiendo enseñando y mi idea es profundizar en Hammer, ¿no? Bueno, y estoy haciendo, ya dije, la formación con Fernando Callejón. Bueno, Hammer es un médico alemán, que ya dije ayer, ayer en el video anterior, que él no es que perteneció a 7 hospitales, sino que tenía 7 especialidades, ¿no? Esas especialidades tenían que ver con lo que él ejercía en su carrera. Era un hombre muy creyente, por eso era teólogo. Y después que se recibió de médico siguió estudiando las carreras anexas a su profesión, ¿no? Y tenía, ya dije, dos patentes, de las cuales vivía muy bien, porque cuando uno hace una patente y eso que uno inventa lo usan, es bastante positivo para uno sobrevivir y vivir una vida, o sea, buena. O sea, él tenía un respaldo económico bueno. Era un médico bastante reconocido. Y lo que le pasa a él es que en un momento se le muere. Él ya venía viendo cosas en la medicina que le pasaba a sus pacientes, ¿no? Que sus pacientes tenían un conflicto, una situación antes de haber venido a la consulta. Siempre tenían algún problema. Él entonces empezó a indagar, aparte era psiquiatra, oncólogo, había abarcado bastante como para saber un poco, un poco de todo. Bueno, lo que le pasa a él, después en el video de las 5 leyes biológicas, ahí nos vamos a interiorizar en las 5 leyes biológicas, que no se las voy a decir ahora, a lo que él llega, ¿no? Él, con lo que le pasó en su vida y los estudios que tenía, él llega a descubrir dentro de la medicina que no existen leyes, ¿no? Porque la medicina es pura empírica, es prueba, errores, es probar, es que, bueno, si esto no debe ser lo otro, debe ser aquello, y son todas tesis y tesis y tesis. Y él lo que descubre y lo que desarrolla son estas 5 leyes biológicas que cambian el paradigma de la medicina. Sobre todas las cosas cambian en cómo y por qué nos enfermamos, entre comillas, que la enfermedad, ya les dije en el primer video, hay que cambiar esa visión, porque a partir de él y de conocer sus estudios, la visión tiene que empezar a cambiar. Yo cuando empecé con esto, tenía muchas hemorragias, hace 13 años atrás, y me habían dicho que me tenía que sacar el útero. Yo en ese momento, yo tomo un líquido que se llama dióxido de cloro, CDS. No soy anti nada, primero empecemos por ahí, yo incluyo, ¿no? Obviamente que si hay cosas que hacen daño hay que reverlas. Y hay poderes mundiales que no quieren que se revean las cosas y no quieren que veamos mucho, nada. Pero bueno, ya hay gente, yo no me ocupo, no soy activista antivacuna o anti no sé qué, no. Hay gente que se está ocupando de eso y, como decía Eva Perón, los fanáticos son necesarios para llevar las banderas adelante. Después uno deja de ser fanático, ¿no? En el camino de su vida tiene que dejar, porque semejante intensidad no la puede llevar hasta el fin de su día. Pero sí el luchar por
por un objetivo, hace que las cosas cambien, ¿no? Entonces, si se revén las vacunas y se saca lo que está mal, para mí, chapó. O sea, yo los felicito a los que están haciendo esa lucha. Lo que sí no voy a creer a ciegas que es la vacuna el único factor que hace daño o que genera un daño en el cuerpo, ¿no? Sí puede actuar, si tiene determinadas cosas, si es que la persona necesita ese proceso. Tal vez le acelere el proceso y ahí está el problema, ¿no? Le acelere un proceso. Porque todo lo que a nosotros nos pasa tiene que ver con algo, tiene un origen, tiene un para qué, tiene un por qué. Bueno, a ver, espera. Voy poniendo pausa para no irme por la rama. Bueno, lo que Hammer descubre es una revolución dentro de la medicina. Como toda revolución dentro de un paradigma, fue rechazada, Hammer fue perseguido, lo pusieron preso, en la cárcel lo torturaban, lo bañaban, lo desnudaban y lo bañaban con mangueras de agua fría para que él desista de su lucha y de lo que él decía. Bueno, pues más o menos lo que le hicieron a todos los que descubrieron cosas. Galileo Galilei, bueno, aún así se mueve, la Tierra gira y todo eso, pero bueno, él es un descubridor nato, porque ya tenía descubrimientos hechos de los cuales vivía, y lo persiguen de todas las maneras, o sea, lo persiguen legalmente, lo empiezan a acusar de que estaba loco porque se le había muerto su hijo. Ahí hay un tema muy grande en su familia. Él tenía 4 hijos con su esposa, que también era médica. Y un poco les voy a decir acá, otro poco va a ir en el otro taller, ¿no? En el otro taller de las 5 leyes biológicas. Y en un momento, la hija mayor, que estaba haciendo como una carrera de modelo, la invitan a ir unos días a la isla de, no sé si Creta o Cerdeña, una de esas, después si está lo leemos. Pero está el documental. Si quieren ahondar un poquito más, está el documental que se llama El príncipe que nunca reinó, que habla específicamente de la muerte, de cómo murió Dirk Hammer, el hijo de Hammer, porque fue una noticia mundial. No es un medicucho cualquiera, ¿no? Y eso es lo que uno tiene que reivindicar. Ojalá en algún momento reciba algún premio, no sé si el Nobel, porque ya le dan a cualquiera el Nobel, pero sí el reconocimiento que murió por eso, ¿no? Un ictus, que quiere decir falta de reconocimiento. Él murió hace unos 8 años más o menos. Una pena. Pero bueno, él lo que él vive ahí es que, bueno, su hija, vieron que antes no nos dejaban salir mucho si íbamos solas, siempre nos enchufaban. Bueno, en mi tiempo ya más o menos, directamente me decían que no, yo me quedaba tranquila, era bastante obediente. Pero en el tiempo de la hija de Hammer, un poco más grande que yo, no la dejaban ir si no iba con el hermano. Más o menos, era más o menos la misma época. Así conocí a mi ex yo, porque al papá de mis hijos, porque él vino acompañando a su hermana, y entonces ahí la conocí, a un baile que iban a ir con mi hermana, y mi hermana me llevaba a mí, y él llevaba, y mi cuñada llevaba a su hermano, y ahí nos conocimos. Entonces, bueno, algo así pasó, entonces ella dijo, bueno, sí, lo llevo, y se fue, ¿no? Y se fueron los dos, él tenía 18, 19 más o menos, y ella tenía un poquito más, 23, 22, 23. Y ahí pasa algo, Italia estaba en una bastante convulsionada porque estaba cambiando de monarquía a república.
Y los reyes de Saboya estaban bastante, o sea, el príncipe de Saboya más que nada, que es el que está implicado en el asunto, por eso se llama el príncipe que nunca reinó, porque el príncipe de Saboya nunca fue rey. Él dice que sentía eso, que él no iba a ser rey, desde chiquito lo sentía. Estaba ahí en la isla, es una isla bastante exclusiva, o era en su momento, y estaba enojado porque había estos italianos, no eran italianos, eran alemanes, pero él estaba enojado porque lo habían invitado, los veía, eran jóvenes, estaban haciendo ruido, música en un yate o en dos, creo que estaban, en dos embarcaciones, y entonces estaba enojado y estaba chupado también. Se le ocurre la mejor idea que decir, bueno, a la noche los voy a asustar, voy a pegar tiros cerca de la embarcación. Bueno, terminó que un tiro le dio al hijo de Hammer, que estaba durmiendo y no habían salido esa noche, porque había tormenta y ahí hay callos en el mar de las montañas que están ahí, de todas las rocas que hay, que se puede hundir el barco porque choca contra uno de esos mal y hay que ser un buen conductor de barcos para llevar el barco a buen puerto en ese lugar. Entonces no salieron, se quedaron a dormir y van a salir al otro día. Bueno, algo tenía que pasar. Lamentablemente le da un tiro, tira al aire y el tiro cae en el cuerpo de Lilyhammer. Se escuchan 2 tiros, todo esto después fue todo un juicio larguísimo, muchas mentiras en el medio para zafar, ¿no? Como hace todo el poder, que meten mentiras para poder zafar. Y él, a los 4 meses de luchar por su vida, teniendo los 2 padres médicos, fallece, ¿no? Sin una pierna, él era deportista, era atleta, ¿no? Y tenía una carrera en eso, pero bueno, al cortarle una pierna, creo que ahí él también se habrá deprimido, no sé, o algo así, pero la cuestión es que fallece, esto fue en agosto, lo del tiro, y en septiembre él fallece. Bueno, Hammer y su esposa entran en una espiral de depresión y de malestar y estar muy mal. Obviamente a cualquiera que le pase eso, y siendo médico encima y no poder salvar a su hijo, es tremendo. Entonces él ahí empieza a recibir a través de sueños. Él lo que estaba haciendo ya antes de que Dick, en el documental no lo dice, porque creo que la hija no estaba muy a favor de su papá. En el documental apenas lo nombra. Ella dice, el doctor Hammer, mi padre, estaba investigando cosas de qué implicancia tenía las emociones dentro de las enfermedades, qué sé yo, pero nombra eso como por encima y nada más, ¿no? El documental es más bien, creo que son 5 capítulos o 4. Sí, creo que son 5. Bueno, es para ver eso, o sea, para ver qué pasó ahí. Inclusive está el príncipe Saboya contándolo. Y me parece que es un poco exculparlo, como que queda, no sé si fue algo que ella hizo yo creo que fue como una liberación, me parece a mí, ella liberarse, porque ella en el velorio ya le tira su anillo. El anillo que ella tenía, no sé si era un anillo de compromiso, un anillo no sé de qué, y le tira el anillo al hermano, ¿no? Y le hace una promesa y bueno, queda ahí pegada con eso. Bueno, entonces Hammer va desarrollando las 5 leyes biológicas y confirmándolas a través de sus sueños. O sea, el hijo le aparecía en los sueños y le decía que iba por buen camino, que lo que estaba descubriendo iba a revolucionar el mundo, que iba a estar complicado, pero
lo alentaba, ¿no? Y él se apuraba porque sabía que lo que estaba descubriendo era algo que, que no iba a poder llegar a buen puerto, iba a tener, ya empezó, cuando él empezó a contar lo que a él le parecía, algunos médicos lo escucharon y muchos lo siguieron, y otros decían que estaba loco y que obviamente él habla un poco de la industria y del poder, de la industria de la medicina ya en ese momento, porque él era oncólogo, y entonces cuando él empieza a descubrir todo esto, les aconsejaba a sus pacientes no hacer quimioterapia. Él les decía que no hagan quimioterapia, que cambien su alimentación, que cambien la manera de ver las cosas, que resuelvan el conflicto, que alcalinicen el cuerpo, porque en esas 5 leyes biológicas se le explica cómo el cuerpo reacciona frente a una situación, ¿no? Entonces él les decía que no, y bueno, siendo oncólogo se pone en contra de la quimioterapia, que imagínense el dineral que deja esa cosa, esa semejante agresión, porque es una agresión. Está bien que a veces uno necesita aplicar algo fuerte porque la reparación se está desmadrando, ¿no? Hay como un exceso de reparación, dice él, ¿no? Por ejemplo, cuando uno tiene una neumonía o una pulmonía o bueno, te ahogás, necesitas algo que te desinflame, porque si no te morís. Y algo que baje más rápido toda esa infección. Pero en realidad él está en contra de los antiinflamatorios, porque los antiinflamatorios hacen que la reparación se frene. El cuerpo, antes de reparar, inflama. Cuando va a reparar, inflama. Eso lo vamos a ver en las 5 leyes biológicas. Bueno, voy a leer un poquito acá el archivo que es de la página de él, la biografía del doctor Hammer. Bueno, el doctor Rick Hammer nació el 17 de mayo de 1935 en Mettmann, en Alemania. Pasó su juventud con sus abuelos paternos en el este de Frisia. En 1953 comenzó sus estudios de medicina, teología y física. Aparte, también hacía física, por eso miraba las cosas desde otro lugar. La biofísica a mí me encanta, es una cosa que le falta a la medicina. En la Universidad de Tübingen. A la edad de 22 completó su título de maestro en teología y 4 años después recibió su licencia profesional de doctor en medicina. Los años siguientes ejerció en diferentes clínicas universitarias de Alemania. Bueno, no voy a leer todo, pero sí después yo se los voy a pasar, ¿no? Les voy a pasar el archivo. Acá sus inventos sus inventos proveyeron los médicos, los medios financieros, o sea, sus inventos, que son esto de la cirugía, la patente del escarpelo no traumático, que se llama escarpelo Hammer, y que todavía se vende y se usa para la cirugía plástica. Proveyeron los medios financieros al doctor Hammer y a su familia para irse a Italia, donde él hizo su plan para tratar a los enfermos de los barrios pobres. O sea, él quería ayudar a la gente, ¿no? Ayudar en forma gratuita, de Roma, sin costo alguno. El 18 de agosto de 1978, estando en Roma, los Hammer recibieron, que es cuando fallece, recibieron la traumática noticia de que su hijo Dirk había sido accidentalmente herido de bala por el príncipe italiano Víctor Emanuel de Saboya. El 7 de diciembre de 1978, Dirk sucumbió a las heridas y murió en los brazos de su padre. Es hermoso lo que él le escribe a su hijo, a mí me hizo llorar. Creo que no está acá y no lo voy a leer porque me pone a llorar de nuevo. Y a raíz de eso, él le da cáncer de testículos y a la esposa le da también cáncer. Creo que de ovarios.
Poco tiempo después de la muerte, porque siempre me confundo si era de mama o era de ovarios, pero no, es de ovarios. Después de la muerte de Dirk, Hammer fue diagnosticado de cáncer testicular. Debido a que él nunca había estado seriamente enfermo, postuló que el desarrollo de su cáncer podía estar directamente relacionado con la pérdida inesperada de su hijo, porque era algo que no se lo esperaban para nada. De hecho, eventualmente él llamó a este shock inesperado un DHS, que quiere decir síndrome de Dirk-Hammer, en honor a su hijo Dirk. La muerte de Dirk y su propia experiencia con el cáncer llevaron al Dr. Hammer a un viaje científico extraordinario. A ver, voy a ver qué les voy a leer de acá. Esperen un cachito, voy a poner pausa. Bueno, ahí sigo. Es un buen resumen, así que voy a leer un poquito de algunas cosas acá. En aquel tiempo, siendo internista en jefe de una clínica oncológica de la Universidad de Múnich, comenzó a investigar las historias de sus pacientes con cáncer y pronto aprendió que, como él, todos ellos habían experimentado un shock inesperado en hacía algún tiempo. Pero llevó su investigación mucho más allá, mucho más lejos, y siguiendo la hipótesis de que todos los procesos corporales son controlados desde el cerebro, él analizó los escáneres cerebrales de sus pacientes y los comparó con los registros médicos y psicológicos correspondientes. Para su asombro, encontró una clara correlación entre ciertos choques de conflicto, cómo se manifiestan estos choques en el órgano y cómo todos estos procesos están conectados al cerebro. Hasta entonces ningún estudio había investigado el origen de la enfermedad en el cerebro ni el papel del cerebro como mediador entre la psiqui, el cerebro y el órgano, ¿no? O sea, él descubre esa correlación, ¿no? Cuando uno tiene un impacto, que esas son, o sea, las 5 leyes biológicas no están separadas, es todo lo que él descubrió y él después las ordena en 5 leyes, ¿no? Pero una va atrás de la otra, es una concatenación de cosas lógicas y tiene muchísima lógica, al menos para mí. ¿No? Para mí tiene mucha lógica. Nuestro cuerpo está vivo y reacciona como somos nosotros y como creemos que no somos también, porque el inconsciente es el que va a dirigir esa acción, no nuestro consciente. Por eso es súper importante ser consciente de lo inconsciente, ¿no? Que eso va a venir en el taller del transgeneracional, o sea, tenemos que hacernos conscientes de nuestra inconsciencia y de nuestra parte oscura, o lo que consideramos oscura o oculto, ¿no? Lo que está oculto a la vista o lo que queremos mostrar de lo que pensamos que somos, ¿no? Nuestro ego. Bueno, él descubre esto. Descubrió que cada enfermedad se origina por un choque o trauma que nos toma totalmente por sorpresa. En el momento del conflicto inesperado ocurre un shock que impacta en un área específica del cerebro, causando una lesión, más tarde llamada foco de Hammer. Después le llama eso. No, él fue a Siemens porque se lo negaban, le decían que era artefactos, que era fallas de la máquina, y se veían los escáneres en las tomografías axial computada, que son las más viejitas, esos anillos concéntricos nítidos de las células, o sea, las células cerebrales que reciben el impacto envían una señal bioquímica a las células del cuerpo correspondiente, provocando el crecimiento de un tumor, la necrosis de un tejido o la pérdida funcional. Dependiendo qué capa del cerebro recibe el choque, tenemos 4 capas, son 3, pero la del medio se divide en 2, y son totalmente distintas su función. No es lo mismo la capa endodérmica que la capa ectodérmica, no cumple la misma función. Por eso un cáncer de mama nunca jamás se puede ir a los huesos, no. Es que la persona recibe otro impacto y sus huesos que están conectados con el conflicto hacen una determinada
reacción, ¿no? Y quieren regenerar de manera zarpada, o se desvaloriza la persona y entonces empieza a degradarse el tejido. Porque el tejido puede hacer dos cosas. Nuestras células hacen lo mismo que nosotros. Enfrentamos la situación, o sea, que sería crecer, ser más fuerte, más funcional, más efectivo. Entonces ahí acumula, no, ¿cómo se llama? Genera más células, hace un crecimiento celular, puede huir, que sería un decrecer, o sea, se decrece, se desgasta el tejido, o congelarse, que sería pierde la función, y se congela y no hace más la función que venía haciendo. Queda como infartado, ¿no? El órgano o el tejido. Bueno, y otro, después igual lo vamos a ver mejor en el taller. Yo sé que los que por ahí no van a hacer el taller de las 5 leyes, bueno, yo se los recomiendo, si lo pueden hacer lo hacen, y si no lo harán más adelante, es otro taller, pero no me puedo explayar mucho porque si no ya serían 2 talleres en uno. Sí, mi intención es que esto llegue sin tanto costo, ¿no? Porque los talleres estos están carísimos, se cobran mucho. Una sesión de una doctora que anda por ahí hablando de las 5 leyes biológicas, me dijeron que estaba 200.000 pesos una sesión. Yo la sesión la cobro menos de la cuarta, o sea, la cuarta parte de eso. Menos de la cuarta parte. Y yo en el 2013 empecé con todo esto, ¿no? No había mucha gente que hiciera biodescodificación en ese momento. Y mi intención es que llegue, ¿no? Que llegue a la gente por poca plata, que no haya que pagar fortunas para uno poder sanarse, o por lo menos empezar a entender qué le pasa a su cuerpo, ¿no? Que no se volvió loco, ni está enfermo, ni hay algo malo. Bueno, la investigación del Dr. Hammer cambia radicalmente las muchas teorías existentes de la medicina convencional. Su explicación de la enfermedad como la interacción significativa entre la psique, el cerebro y el órgano correspondiente refuta la visión de que la enfermedad ocurre por azar o como resultado de un error de la naturaleza, o que los virus, bacterias y hongos son todos malos. Y parásitos también, basado en criterios científicos probados. La germánica nueva medicina rompe con los mitos, y él no le quería poner germánica, no, él le quería poner, para él era la nueva medicina, no era la medicina germánica, porque aparte en Alemania le dieron 20.000 patadas. Él renegaba contra ese nombre, pero bueno, después lo acepta porque no le importó mucho tampoco. Basado en criterios científicos probados. La germánica nueva medicina rompe con los mitos de las células cancerígenas malignas o de microbios destructivos. Identifica a las enfermedades infecciosas, así como a los tumores cancerosos, como medidas naturales de emergencia biológica practicadas por millones de años y diseñadas para salvar al organismo y no para destruirlo como nos fue enseñado. Enfermedades tales como el cáncer pierden su imagen amenazadora y son reconocidas como programas especiales significativos de supervivencia biológica con los que cada ser humano nace. O sea, el cáncer no es algo malo, sino que es un proceso biológico el cual necesitamos entender. Obviamente al frenarle a él todo, porque le hicieron la vida, en vez de apoyarlo, le hicieron la vida imposible, todo esto tardó un montón, ¿no? Voy a saltear esta parte. El hostigamiento al Dr. Hammer culminó en 1989 cuando una sentencia de la Corte le prohibió continuar las prácticas de la medicina, le sacaron los títulos, y a pesar del hecho de que su trabajo científico nunca fue desaprobado,
perdió su licencia médica a la edad de 54 años, debido a que se rehusó a renunciar a sus descubrimientos sobre el origen del cáncer y a regirse por los principios de la medicina oficial. Privado de la licencia médica, el Dr. Hammer dependía ahora de otros doctores para obtener escáneres cerebrales y registros médicos de pacientes. Pero estaba determinado a continuar con su trabajo. Para 1987 ya había analizado más de 10.000 casos y fue capaz de expandir sus descubrimientos de las 5 leyes biológicas de la Germánica Nueva Medicina a prácticamente todas las enfermedades conocidas en la medicina. Mientras tanto, la prensa y la medicina establecida, o la alópata, no pararon de atacar su trabajo. Periodistas y médicos expertos retrataban al Dr. Hammer como un charlatán, sanador milagroso, autoproclamado, líder de culto o criminal demente, quien negaba a los pacientes con cáncer los tratamientos convencionales. Salvavidas. Hubo aún solicitudes para evaluar su condición mental por parte de psiquiatras elegidos por la corte. O sea, querían declararlo como que estaba loco, ¿no? Como resultado de los concentrados esfuerzos para suprimir los descubrimientos del Dr. Hammer, a los médicos así como también a la gente no se les ha dado la oportunidad de beneficiarse del conocimiento de la nueva medicina germánica. Y por casi 30 años a millones de pacientes se les ha sido negada la posibilidad de ser tratados de acuerdo a la nueva medicina germánica con su aproximación humana y no invasiva. Bueno, este era el Dr. Hammer. El 9 de septiembre del 2004, el Dr. Hammer fue arrestado en su casa en España, siguiendo una orden europea de extradición. El Dr. Hammer fue extraditado a Francia, donde fue encarcelado en la prisión francesa de Florimero, no sé qué. Fue sentenciado a 3 años de prisión sin libertad condicional. Los cargos de fraude y complicidad en la práctica ilegal de la medicina. Había sido acusado y encontrado responsable de la muerte de ciudadanos franceses debido a la disponibilidad de sus publicaciones en francés. Hay que mencionar que el Dr. Hammer nunca había hablado con estas personas en persona, o sea, no, las personas tal vez leyeron su libro, pero nada más. Fue liberado de su injusta encarcelación en febrero del 2006. Ha sido enterrado en Erlangen, Alemania, donde se casó con su amada esposa Sigrid. Bueno, ella murió primero que él. Ella sí hizo quimioterapia porque recién estaba él descubriendo todo esto. Él no hizo quimioterapia. Bueno, esto es un poco un resumen del Dr. Hammer y lo que él descubrió, que es un descubrimiento enorme. Vamos a seguir con el Dr. Bruce Lipton. No va a ser tan largo lo de Bruce Lipton. Hay mucha información en internet, en YouTube. Así que si ustedes quieren ampliar esta información, lo pueden hacer. Bruce Lipton es un biólogo molecular norteamericano que descubrió que los genes, él descubre lo que es la epigenética, ¿no? Es uno de los que apuntan a eso. ¿Qué quiere decir? Que la célula, bueno, esto ya se habla a partir de él, ya se empezó a hablar mucho, que la célula responde a lo que tiene alrededor y no a las órdenes de un núcleo, ¿no? Que es la membrana lo que hace que la célula intercambie información con el resto. Bueno, biólogo molecular norteamericano descubrió que los genes no son más que un sistema de almacenamiento, como un disco duro, que los seres vivos utilizan para transmitir información entre generación de individuos. O sea, vamos pasando la información a través de no solo el gen biológico, sino la energía que eso conlleva, ¿no? Que eso después lo explica muy bien Garnier en el desdoblamiento del tiempo.
También descubrió que es el entorno y nuestros hábitos los que activan a determinados genes. O sea, a veces repetimos enfermedades porque actuamos de la misma manera y entonces atraemos las mismas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos esa creencia y esa forma de actuar. Cuando uno empieza a cambiar su forma de actuar, pero hay que hacerlo de verdad, y sin que eso conlleve un detrimento porque tampoco se trata de uno ponerse peor, no, tiene que ser genuino, pero cuando uno cambia su manera de actuar o de entorno, al cambiar la manera de actuar, cambiamos el entorno, no al revés. No por cambiar el entorno te vas a sanar, no. Tenés que cambiar tu manera de actuar, porque si vos cambias de entorno, que también lo podés hacer, pero al final después vas a terminar en el mismo entorno, no con las mismas personas, pero sí con las mismas situaciones, porque tu manera de actuar no cambió y tu manera de percibir tampoco cambió. Entonces, la epigenética, a ver, sigo leyendo un poquito, leo para no irme por las ramas, porque si no, yo esto lo sé, pero para no irme por las ramas, como está mejor resumido, lo leo. También descubrió que es el entorno y nuestros hábitos los que activan o no determinados genes. Los genes son los que activan nuestras sanaciones, por ejemplo. Cuando hay una remisión es porque se activaron genes que no estaban activos y generan una proteína y un montón de una cascada de una, ¿cómo se llama? Bueno, la química, ¿no? La bioquímica de nuestro cuerpo, que hace que esa enfermedad desaparezca y le decimos milagro, pero en realidad es el cambio de actitud de la persona. Inclusive se puede curar y después vuelve a recaer, porque vuelve a tener, o sea, nuestro ego nos tira mucho, o sea, cambiar no es fácil que con una meditación y qué sé yo y bla 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 las vas a... No, lo más complicado y que no es tan fácil, pero sí es posible, es poder sanarse de verdad, o sea... Está bien hacer meditaciones, está bien ir a talleres, está bien interiorizarse, pero la clave realmente está en que ustedes tomen la información y la información se la apliquen a ustedes mismos. No piensen en otro cuando están recibiendo la información. No piensen, mi marido tendría que saber esto, o yo hacía eso. Yo quería cambiar a los míos, o tendría que lo otro, aquello, esto le vendría bien. No, a mí me viene bien. Yo tengo que aprender, porque uno es el que tiene un problema en el cuerpo, es el que tiene que modificar la actitud, la forma de percibir, porque entonces modificando, el entorno después termina modificándose. Hábitos que activan determinados genes. Observo que las células solo pueden actuar de dos formas: atracción o huida. En realidad son tres. Enfrento, bueno, atraer también, ¿no? Atraigo. Porque las células, vieron que se juntan, si están muy amontonadas también es un problema. Los glóbulos rojos amontonados, no queremos eso, queremos que esté, y eso con el CDS que les decía que yo tomo eso desde hace un montón de tiempo, a mí me ha salvado la vida. Entre la neuroemoción y el CDS, el dióxido de cloro, los que más me conocen, que me conocen por ambas cosas, porque yo talleres ya he dado varias veces, un montón a través de estos años. Este año todavía no hice ninguno, es el primero que voy a hacer, pero los hago grabado para que las que no puedan por fin tengan el taller grabado, porque hace muchos años me vienen pidiendo. Y bueno, las cosas se hacen en el momento que se tienen que hacer. Bueno, yo tomo esto, que después si quieren me preguntan, voy a hacer algún video relacionado con esto. Esto es el dióxido de cloro, que lo que hace el dióxido de cloro es oxigenar nuestro cuerpo. Voy a poner pausa para tomar.
oxigena nuestro y hace que esas células, ¿cómo se llama? Los glóbulos rojos no se estén pegoteando. Se estructura. Es hermoso el video que está cuando Andreas Kalker muestra cómo la sangre se estructura y queda toda, porque las células tienen como una formita hexagonal y queda todo todo una al lado de la otra. Así que bueno, a mí me hizo muy bien. Yo hace 18 años, hace más de lo que vengo haciendo bio, que tomo el dióxido de cloro. Bueno, a ver, sigo. Atracción o huida, que en definitiva son las dos emociones básicas, que también nos impulsan a los seres humanos, amor o miedo, ¿no? Ya sabemos que el amor y el miedo son dos emociones contrarias. No es el odio lo contrario al amor. El odio es amor enojado. Bueno, amor o miedo. Derivando nuestro comportamiento en ellas. O sea, nosotros le pasamos, así como nos comportamos nosotros, nuestras células van a hacer lo mismo. Bruce Lipton desarrolló así una nueva área de la biología a la que llamó epigenética. En sus investigaciones demostró que nuestra mente es la encargada de controlar todas las funciones corporales y que simplemente cambiando nuestra forma de pensar y de sentir podemos modificar nuestros genes. Y por extensión nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cómo aplica Enrique Corbera estas dos cosas, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea? Bueno, si hay un inicio de impacto, el doctor Hammer dice que hay un momento de impacto que no te lo esperabas, que te agarra contrapié, esa es la primera ley, ¿no? Que es más extensita, pero bueno, no estamos en ese taller, pero igual se los voy a nombrar. Hay un momento de impacto donde te agarra contrapié, vivido en sol, o sea, te agarra de manera inesperada, no te lo esperás, no le encontrás solución, te agarra contrapié, vos ibas para un lado y te manda para el otro, y por ahí no querés ir para otro lado, querés seguir como cabezota por ese camino, o tu forma de pensar no está preparada para doblar de camino, que no le encuentro solución y que lo vive en soledad. Eso es súper importante, la persona lo vive en soledad. Bueno, si hay un momento de impacto, vayamos ahí, dice Enrique Corbera, ¿no? Y en eso se basa la metodología, que en eso van a aprender en los ejercicios de psicomagia. Ahí vamos a ver, y en el taller de aplicación de la bioneuroemoción. Porque todo esto después, ¿cómo lo aplicamos, no? Si Bruce Lipton dice que es el entorno y que nuestras células cambian, entonces hagamos eso, tengamos un cambio de actitud, que son mínimos, no hay que volverse loco tampoco, pero hay que observarse, porque no es solamente, sí, ya entendí que por eso me viene, porque no sé qué, y tenemos como momentos de lucidez y de mucha iluminación y qué sé yo, pero después seguimos con la misma actitud. ¿Por qué? Porque el programa es muy fuerte, nos domina ese programa y nos hace que sigamos reaccionando de esa misma manera. Entonces, por eso no es fácil. Hay que observarse mucho, hay que observarse muchísimo para poder cambiar la actitud. A ver cómo estamos de hora. 48. Bueno, ya más o menos. Ahora después voy a grabar otro video. Vamos a seguir con lo que sigue acá, que es Salomón Sela. Los demás son un poquito más cortitos. Bueno, hasta luego.